Seguimos hablando del imperio de Grecia y esta es la parte número 20. Sabemos de que según los estudios éramos inmundos incircuncisos. Veamos el libro de Levítico capítulo 13 versículo 18. Y cuando en la piel de la carne hubiera divieso y se sanare, versículo 19, en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, versículo 20. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Quien tuviera estas características era considerado inmundo por la ley de Moisés. De hecho, los judíos llamaban perros a los gentiles. Ahora veamos Deuteronomio capítulo 23, versículo 18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios. Tanto lo uno como lo otro, aquí el perro es inmundo. En Levítico capítulo 11, donde hay una larga lista de animales inmundos, como los adventistas suelen decir, este no, este tampoco, etcétera. Pero Levítico capítulo 11, versículo 27 dice, y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, aunque no se nombre el perro. Pero en esta categoría entra el perro, es inmundo también por sus hábitos. Proverbios capítulo 26 versículo 11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Segunda carta de Pedro hace un paralelismo entre el perro y la puerca, que también son inmundos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, tienen hábitos inmundos. Ahora veamos Marcos capítulo 7, versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27. Pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí Jesús le hace ver en un tono de pertenencia en que no le pertenecía aún, pero esta mujer griega sirofenicia le responde con su respuesta en el versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquí Jesús entiende el valor de fe de esta mujer, la cual representa su nación, viendo Jesucristo en que ella está bien centrada en el propósito del reino. Entiende en que ella no solamente va a tener las migajas como nación por ser gentil, sino que va a obtener todas las promesas futuras como lo representa la parábola. En esta posición de desventaja, estaban los gentiles. En esta posición estaba Lázaro. Dentro de la parábola, por estar alejados de Dios y de sus promesas, así como Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 10. Pero sucede un cambio en la historia de Lázaro y el rico. Jesús nos da a entender eso, donde el rico, Israel como nación, pierde su posición y Lázaro como los gentiles ganan la posición, los cuales no eran hijos y pasan a ser hijos de Dios. Por eso hay un cambio de posición. Ahí sí entra Abraham en la ilustración. Podemos darnos cuenta que Jesús en esa ilustración utiliza a Abraham y no a Dios, porque obviamente si estamos hablando de ir al cielo, o como lo manifiesta
El decir popular en cuanto al supuesto infierno sería no ir al seno de Abraham, sino ir al cielo de Dios, porque Abraham está en la tumba. Eso es ridículo, que el decir popular diga eso. Aquí Jesús tiene cuidado de utilizar a Abraham, porque si vemos Lucas capítulo 16, versículo 24, allí el rico llama padre a Abraham y a su vez en el versículo 25 Abraham llama hijo al rico. Es decir, el rico era hijo de Abraham. Y esto no puede ser literal, sino tiene que ser simbólico. Pero vea lo que pasa. El hijo que fue condenado al infierno era un hijo de Abraham. Vuelvo y le digo, el rico llama padre a Abraham. Cuando Abraham le responde, dentro de la parábola todo es posible, aunque está en la tumba y tiene dominio de la parábola. Puede hacer de Abraham lo que sea, puede matarlo, puede resucitarlo dentro de la historia, pero en este caso Abraham habla con su hijo y el que piensa así me da risa, porque si se toma literal la historia quiere decir en que el rico era hijo de Abraham. Veamos, Abraham está ahí por una relación importante, porque es padre de los judíos según la carne y padre de los gentiles según la fe. Veamos en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 39. Respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Los judíos llamaron a Abraham padre, y en la parábola el rico, que representa a los judíos, llama a Abraham padre. Y en la parábola, el rico que representa a los judíos llama a Abraham padre. Perfecto, muy bien. Armada la parábola por Jesús. No se pierde detalle, lo cual quiere decir que Abraham para los judíos es parte de su linaje en su descendencia. En esta forma simbólica, Abraham es el padre del rico, así como los judíos consideran a Abraham padre. Esto lo confirma el apóstol Pablo a los cristianos que están en Roma. Pablo defiende esto a Israel como pueblo de Dios que viene a ser descendiente de Abraham según la carne, y tienen a Abraham por antepasado directo a través de Isaac, Jacob, quien es Israel. Veamos la carta a los Romanos capítulo 9 versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos capítulo 9 versículo 24 dice: a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, según Pablo, sea judío o gentil, son hermanos y por lo tanto, por ser hermanos, son descendientes de Abraham. Con esto Abraham es padre de los judíos y padre de los gentiles. Pablo lo sostiene con una base profética. Romanos capítulo 9, versículo 25, dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Está clarísimo en el contexto simbólico de la palabra o de la parábola. Para resumir, lo que quiere decir Pablo es en que los judíos son descendientes de Abraham según la carne, pero los gentiles somos descendientes de Abraham por la fe. Veamos la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 7. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos. Con el creyente Abraham está claro. La parábola está muy
bien dirigida, porque el rico, que es el pueblo de Israel, son hijos de Abraham, según la carne. Luego Pablo dice de que los que son por la fe, los que sin ver creímos, en eso se basa la fe. Aunque no conocimos a Jesús, pero creemos en Él y le recibimos como nuestro Salvador. En este caso, somos hijos de Abraham en la fe. Así podemos decir en que Jesucristo, como el narrador de historias, es magnífico. ¿Qué significado tiene en que Lázaro esté en el seno de Abraham? Lucas capítulo 16, versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto viene de las tradiciones y costumbres judías. Jesús conocía muy bien las costumbres y las tradiciones judías, por eso utilizó muy bien la parábola. Y en Juan capítulo 1, versículo 18, Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, la misma posición que tenía Lázaro en el seno de Abraham es la misma posición de Jesús en el seno de su Padre. Es una relación de su Hijo con su Padre. Cuando Lázaro está en el seno de Abraham, significa que también es hijo de Él. Así como Jesucristo reconoce estar en el seno del Padre, es porque Dios lo reconoce como su Hijo. La expresión posición del seno o en el seno alude a la posición cuando se reclinaba en el mismo lecho, delante de otra, al compartir una comida en una celebración. Los judíos adoptaron esta costumbre de los romanos, la costumbre de reclinarse para comer. Los que se reclinaban sobre la almohada tenían el mayor rango, y quien se inclinaba sobre su pecho o seno era quien estaba o tenía una preferencia, el más cercano o el más favorecido, por la persona que precedía el banquete. Reclinarse sobre el pecho de alguien en una comida o estar en su seno representa un privilegio y a la vez una aceptación. En Juan capítulo 13, versículo 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y este relato es de lo acontecido entre Jesús y los apóstoles, de quien le iba a traicionar. Así, mis amados en el Señor, estamos viendo acerca de la parábola de Lázaro y el rico. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.